Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como siempre, traemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, un tema que estoy segura que les va a encantar y mantenerlos al borde de sus asientos. Se trata de un secreto guardado, de esas pequeñas revelaciones que todos esperamos escuchar, y tiene que ver con dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Y es que agárrense, Demet Özdemir finalmente ha abierto la boca y ha contado qué se dijo sobre Can Yaman en esa famosa cena. La intriga es total. ¿Qué secretos saldrán a la luz? ¿Qué comentarios compartieron? Antes de sumergirnos en todo este embrollo, les quiero invitar, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, solo tienen que darle a ese botoncito rojo que ven por ahí y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Formen parte de nuestra comunidad. Bueno, ahora sí, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. Ustedes saben que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido, y sigue siendo, objeto de un sinfín de rumores, especulaciones y un interés desmedido por parte de los fans y los medios. Desde que compartieron pantalla en Erkencicus, esa química que desbordaban cautivó a millones, y las especulaciones sobre una posible relación sentimental no tardaron en surgir. Y aunque nunca confirmaron ni desmintieron nada de forma oficial, hubo un tiempo en que se les vio juntos en varias ocasiones, alimentando aún más el fuego de la curiosidad. Su conexión en pantalla fue tan palpable, tan auténtica, que para muchos era imposible imaginar que solo fuera actuación. Cada mirada, cada gesto, era analizado al milímetro, buscando confirmaciones de lo que el corazón de los fans ya había decidido, que eran pareja. La industria del entretenimiento a menudo nos acostumbra a estas dinámicas, donde la línea entre la ficción y la realidad se difumina, y en el caso de Demet y Can, esta línea se volvió particularmente fina. El foco de la noticia de hoy se centra en una cena específica, un evento que, al parecer, se convirtió en el escenario de conversaciones que ahora salen a la luz gracias a las palabras de Demet Özdemir. Imaginen la escena, una cena, seguramente rodeada de amigos o colegas, un ambiente relajado donde las conversaciones fluyen con naturalidad. Y en medio de todo eso, ¿qué se dijo sobre Can Yaman? Esa es la gran pregunta. No se trataba de una entrevista formal, sino de un momento más íntimo, donde las opiniones y las reflexiones se comparten de manera más espontánea. Y es precisamente esa espontaneidad la que hace que las declaraciones de Demet sean tan valiosas y reveladoras. Demet Özdemir, siempre reservada pero con un carisma que desarma, ha concedido recientemente unas declaraciones que han revolucionado el panorama. En una entrevista se le preguntó directamente sobre esa cena y, para sorpresa de muchos, accedió a compartir algunos detalles. Y lo que reveló, créanme, no tiene desperdicio. La periodista, anticipando el gran interés del público, abordó el tema con tacto, permitiendo que Demet se sintiera cómoda para compartir lo que consideraba relevante. Y lo que compartió no decepcionó a nadie, sino que añadió capas de profundidad a la imagen que teníamos de Can Yaman. Según cuenta Demet, la conversación giró en torno a varios aspectos de la vida de Can Yaman, pero lo más jugoso, lo que todos estábamos esperando, fueron los comentarios sobre su personalidad y su forma de ser. No se trata de chismes vacíos, sino de impresiones, de percepciones compartidas por alguien que lo conoce bien, que ha trabajado mano a mano con él y que, hasta donde sabemos, ha compartido momentos importantes. Es la mirada de una colega, de alguien que ha compartido el set, las largas jornadas de trabajo, la presión de los estrenos y el éxito arrollador. Esa perspectiva es invaluable. Uno de los puntos clave que Demet destacó fue la energía y la pasión que Can Yaman imprime en todo lo que hace. Lo describió como una persona extremadamente dedicada a su trabajo, con una ambición palpable y un deseo de superación constante. Mencionó que durante la cena, se habló de cómo Can Yaman se entrega por completo a sus proyectos, de su disciplina y de su compromiso para alcanzar sus metas. Esto no es una sorpresa para quienes han seguido su carrera, ya que su ascenso ha sido meteórico y su presencia en pantalla es, sin duda, magnética. Se destacó no solo su talento actoral, sino también su ética de trabajo impecable, algo que a menudo pasa desapercibido detrás del brillo de la fama. La dedicación que demostraba en cada escena, en cada diálogo, era palpable, y esa misma energía la trasladaba a sus aspiraciones personales. Pero no todo fue sobre su carrera profesional. Demet también hizo hincapié en su lado más personal. Al parecer,
En esa cena se comentaron anécdotas que revelan un Can Yaman más cercano, quizás más vulnerable, de lo que el público general percibe. Se habló de su sentido del humor, de su espontaneidad, de esa chispa que lo hace tan carismático. Ella sugirió que a pesar de la imagen pública que a veces se proyecta, Can Yaman tiene un corazón de oro y una sensibilidad especial. No se trataba de revelar intimidades, sino de ofrecer una visión más completa del hombre detrás del personaje público, de sus emociones y de su forma de interactuar con el mundo. Se destacó su capacidad para hacer reír, para conectar a un nivel más humano, esas pequeñas facetas que a menudo quedan ocultas bajo el peso de la fama. Algo que me pareció particularmente interesante fue la forma en que Demet habló de la presión que ambos, como figuras públicas, deben enfrentar. Mencionó que en la conversación surgió la idea de lo difícil que es mantener una vida privada cuando se está bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Comentó que Can Yaman es consciente de ello y que, a pesar de las apariencias, valora mucho la autenticidad y las relaciones genuinas. Esta reflexión sobre la presión mediática es algo con lo que muchos artistas de su calibre lidian a diario. La constante exposición, los juicios y las especulaciones pueden ser agotadores, y es un alivio escuchar que él, al igual que Demet, reconoce la importancia de la sinceridad y de las conexiones reales. Además, y aquí viene un detalle que puede dar mucho que pensar, Demet Özdemir insinuó que durante esa cena se comentaron los desafíos que Can Yaman enfrenta para equilibrar su vida personal y profesional, especialmente con la gran fama que ha alcanzado a nivel internacional. Se habló de la soledad que puede acarrear la popularidad, de la importancia de tener un círculo de confianza y de cómo él, en particular, busca mantener los pies en la tierra a pesar de las luces y los flashes. La fama internacional, si bien es un logro increíble, también puede ser un arma de doble filo, aislando a la persona detrás de ella. Que él sea consciente de esto y busque activamente la conexión humana es un signo de madurez y humildad. No quiero entrar en detalles escabrosos ni en rumores que no vienen al caso, pero sí quiero destacar que la perspectiva de Demet Özdemir sobre Can Yaman es de respeto y admiración, incluso cuando se mencionan sus defectos o sus luchas. Ella no lo pintó como un santo, sino como un ser humano complejo con sus luces y sus sombras, pero fundamentalmente con buenas intenciones y un gran corazón. La honestidad de Demet es lo que hace que estas declaraciones sean tan valiosas. No se trata de un elogio vacío, sino de una apreciación sincera de la persona que es Can Yaman. Y es que, seamos sinceros, la vida de un actor tan exitoso como Can Yaman no puede ser fácil. Las expectativas son altísimas, las exigencias de los fans son constantes y la falta de privacidad es un precio a pagar. Que Demet Özdemir, desde su propia experiencia como figura pública, haya tenido la valentía de compartir estos detalles, habla muy bien de ella y de la buena relación que, a pesar de todo, parece haber mantenido con su colega. Demuestra que más allá de los rumores y la especulación, existe un respeto mutuo y una comprensión de las dificultades inherentes a la vida en el ojo público. Lo que queda claro es que esa cena fue un espacio para la reflexión y para la sinceridad entre amigos. No se trataba de una reunión para criticar o para revelar secretos oscuros, sino más bien para compartir experiencias y para apoyarse mutuamente en el mundo, a veces, tan complicado del estrellato. Demet Özdemir no reveló nada que pudiera dañar la imagen de Can Yaman, al contrario, lo humanizó y nos permitió verlo desde una perspectiva más íntima. La intención de Demet parece haber sido ofrecer una visión más equilibrada y auténtica de Can Yaman, lejos de las caricaturas que a veces se crean en torno a las celebridades. Quizás uno de los comentarios más significativos que hizo Demet fue que Can Yaman es una persona muy leal a sus amigos y que, a pesar de su naturaleza extrovertida y su carisma, tiene un lado muy protector con las personas que quiere. Esto, para mí, es un detalle que dice mucho de su carácter y de su forma de relacionarse con los demás. La lealtad y la protección hacia sus seres queridos son cualidades que definen a una persona de buen corazón, y es reconfortante saber que Can Yaman posee estas virtudes. También mencionó, de forma sutil, que a veces la percepción pública de una persona no se corresponde con la realidad. Dijo que Can Yaman es alguien que se esfuerza por ser auténtico y que valora la sinceridad por encima de todo. Y en esa cena, se comentaron precisamente esas intenciones, esas ganas de ser uno mismo a pesar de las presiones externas. Esta idea de la autenticidad es algo que resuena profundamente en la audiencia, que anhela ver a sus ídolos como personas reales, con virtud. Y defectos, pero sobre todo, genuinas. Para concluir esta parte, lo que Demet Özdemir nos ha ofrecido es una ventana a la complejidad humana detrás de las figuras públicas.
Nos ha recordado que detrás de los personajes que vemos en pantalla, de las portadas de revistas y de los titulares, hay personas con sus propias historias, sus propias luchas y sus propios anhelos. Y que en ese contexto una cena entre amigos puede ser un espacio para la verdad y la comprensión. Ha sido un ejercicio de empatía, invitándonos a mirar más allá de la superficie y a apreciar la humanidad en quienes admiramos. Así que, mis queridos amigos, la intriga ha sido desvelada, o al menos, una parte importante de ella. Demet Özdemir nos ha dado una visión más profunda y humana de Can Yaman, comentada en una cena que, sin duda, fue mucho más que una simple reunión social. Ha sido un recordatorio de que, detrás de cada celebridad, hay una persona con una historia que merece ser contada con respeto y empatía. La revelación de Demet Özdemir no ha sido una bomba mediática, sino una aportación valiosa para entender mejor a una de las figuras más populares del momento. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia y de los detalles que hemos compartido hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió lo que dijo Demet Özdemir? ¿Creen que la fama cambia a las personas? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. La conversación está abierta y sus perspectivas son muy importantes para nosotros. ¿Consideran que esta revelación cambia su percepción sobre Can Yaman? ¿Han vivido experiencias similares donde la imagen pública difiere de la persona real? Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante y les sacó una sonrisa, no olviden darle un buen me gusta. Ayuda muchísimo al canal y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que sean fans de Demet Özdemir, de Can Yaman o simplemente de las historias del mundo del espectáculo. El alcance de nuestro contenido depende en gran medida de ustedes. Y lo más importante, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todo lo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.